Bueno, esta noche a las 19:30 horas en la Universidad Popular Mitre y Santa Fe, el licenciado Ricardo Auer va a exponer, va a disertar, va a dar una conferencia sobre geopolítica del laberinto argentino. Son momentos que en la Argentina y en el mundo, sin lugar a duda, hay toda una incógnita, un interés de frente a los acontecimientos que se están dando, por ejemplo, específicamente en el tema Rusia-Ucrania, pero sin lugar a duda que es mucho más grande el aspecto geopolítico de la disertación de hoy. ¿Cuál es el alcance de su conferencia y su interpretación, licenciado Auer? Gracias, Atilio Velázquez, por la invitación. Con gusto vamos a esbozar, digamos, la charla de esta noche. Bueno, la geopolítica es el ámbito donde se dirimen los poderes, las potencias. Digamos, venimos de una era o varias décadas donde estamos acostumbrados que los problemas principales del mundo pasaban por lo económico, o sea, venimos de una era geoeconómica y por diversas circunstancias se está pasando una nueva era que es más geopolítica. Dicho de otro modo también, y en términos un poco más técnicos tal vez, veníamos de una era donde el poder estaba unificado en el sistema financiero y en los Estados Unidos. Digamos, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, que en verdad son dos guerras civiles europeas, el poder de Europa quedó muy debilitado y Estados Unidos asumió el rol de conducir por lo menos una gran parte del mundo. Tenía como contrincante a la Unión Soviética, que es Rusia más muchos otros países, y eso es lo que se llamó la Guerra Fría. Bien, pero a partir de los años 90, digamos, se inició el crecimiento de China, debido a diversas circunstancias que voy a explicar esta noche, y entonces entra a tallar ahora un tercer componente, más bien un cuarto, ahora lo explico, que es China. Entonces tenemos un poder de Estados Unidos con sus aliados, Europa, Japón, etcétera, llamado mundo occidental, aunque algunas cosas no son tan occidentales, y por otro lado tenemos a una China con un poder creciente en el mundo y que está disputando mano a mano con los Estados Unidos el poder económico fundamentalmente, pero también inevitablemente el poder militar y geopolítico, y en el medio ha quedado sobreviviente de la Unión Soviética, Rusia, que tiene un poderío importante en términos nucleares, armamentístico, y es un gran proveedor de energía, más que nada petróleo y gas. Entonces ese trípode se complementa con el cuarto poder, que es el financiero, que todavía tiene un gran accionar en el mundo. Entonces estamos en el inicio de un escenario, de una era, donde hay por lo menos ya 4 poderes instalados en el mundo que están dirimiendo su espacio. Este es el marco de referencia de lo que está empezando a ocurrir, cuyo iceberg sería Ucrania. Y ahora paso a explicarlo brevemente, pero que tenemos desde el punto de vista de la concepción teórica del unilateralismo o poder único a un multipolarismo donde hay muchas potencias que tienen poder. Por otro lado, en otros países, llámese India, Japón, Indonesia, Israel, Irán, también son potencias, no de la envergadura de las anteriores, pero que tienen un poder bastante grande. Inclusive dentro de América Latina está Brasil. Eso quiere decir que estas potencias, y algunas primarias y otro un poco más en un segundo cordón, quieren tener su participación. Y ya no se dirime en términos de, bueno, si el mundo tiene que tener una política capitalista o socialista, si es el modo cultural de Occidente tiene que ser exportado a otras partes del mundo, sino que se dirime en función de lo que ahora se llama y siempre se llamó así, los intereses nacionales. Es decir, que cada país actúa para favorecerse a sí mismo. Es lo que expresó
el expresidente Trump de los Estados Unidos, claramente que dio vuelta a la torta, dio vuelta a la tortilla en su momento, porque observó que el ascenso de China estaba relacionado con el descenso del nivel de vida de la clase media y trabajadora de los Estados Unidos, porque la mayoría de los empleos de cuello blanco y cuello azul se trasladaron hacia los Estados Unidos, en la teoría de que no importaba ya la producción material de los bienes físicos, sino la producción de los bienes intangibles, es decir, los servicios. Pero esto se demostró que no fue así, que esa teoría muy utilizada por el sistema financiero de carácter liberal, claramente, no funcionó para la calidad de vida de los estadounidenses, y lo mismo estaba ocurriendo y está ocurriendo en Europa. Entonces, este replanteo de la situación arranca de hace unos décadas más o menos. Nos encuentra en estos momentos con la Rusia, que ve acercarse hacia sus fronteras a la NATO. La NATO es una organización militar de los Estados Unidos con apoyo en Europa, de los países europeos. La NATO, luego de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, tenía su frontera, digamos, en Alemania, Italia, Grecia, Turquía, que consistía en rodear a la Unión Soviética, rodear a Rusia, y había países que eran dentro de la órbita soviética, no rusa, porque De Gaulle diferenciaba bastante entre rusos y soviéticos. Soviético era el sistema comunista, Rusia son los intereses permanentes de Rusia, son dos cosas distintas. Entonces entró a cooptar o arreglar, digamos, amigablemente con otros países para acercarse la fuerza de la NATO, el material militar de la NATO, hacia las provincias, hacia los países más cercanos a Rusia. Polonia, Checoslovaquia, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, etcétera, Rumania también, Albania. Entonces, ahora, los rusos dijeron, bueno, hubo un acuerdo con Gorbachev de que la NATO, así como se disolvía el Pacto de Varsovia, se iba a disolver la NATO, pero no ocurrió eso. Los Estados Unidos siguieron presionando sobre la frontera de Rusia. Entonces ahora nos encontramos en el punto álgido que está ocurriendo en estos momentos, que es, hay una historia larga de ser como familiares comunes de entre los bielorrusos, los ucranianos y los rusos. Todo empieza en los años 800 después de Cristo, donde las tribus eslavas son invadidas, digamos, por los vikingos, y se crea algo así como el llamado Rus de Kiev. De ahí viene la palabra Rus, es una palabra de origen vikingo. Era la denominación que se le denominaba a los vikingos que estaban instalados en Kiev. Eso derivó en una serie de líderes familiares, y finalmente se fueron confluyendo en un solo mandato, digamos, de mando, Vladimir I, que fue el que inició ese conglomerado de rusos, en términos generales, que, vuelvo a insistir, comprendía Ucrania, Bielorrusia y Rusia. A partir de allí empieza otra etapa, cuando los mogoles invaden Europa y también invaden esta zona, pero con la salvedad de que la zona bielorrusa y la zona ucraniana fueron efectivamente invadidas por los mongoles y Kiev cayó en mano mogol, mientras que Moscú, más hacia el este, quedó independiente. De ahí que los rusos tengan la idea de que la verdadera Rusia se conforma, la que nunca fue invadida, ni por los mongoles y posteriores, ni por Napoleón ni por Hitler, y que resistió todo y es la verdadera madre rusa. Bien, hacia el año 1000 también los eslavos rusos y todos los demás componentes de esa gran Rusia se convirtieron a la religión ortodoxa propia, digamos, la variante ortodoxa, porque estaba más cerca de Constantinopla. Constantinopla era la salida comercial de los bienes que se producían en Rusia. Entonces era más afín a Constantinopla que
al cristianismo de Roma. Ahí también tiene un origen, digamos, toda esa cuestión religiosa que para los rusos es muy importante. Bien, entonces llegamos a que si efectivamente ocurriera una guerra ya total entre rusos y ucranianos, sería el equivalente a una guerra entre argentinos y uruguayos, que más o menos tenemos el mismo origen, tenemos la misma costumbre, casi tenemos el mismo idioma, allá un poco más diferente, pero no quita de que es todo más o menos el mismo origen. Los ucranianos se defienden diciendo que en verdad el origen verdadero es Kiev y por lo tanto ellos tienen derecho a hacer lo que quieren, pero en la realidad es que Ucrania siempre estuvo unido al Imperio Ruso, que desde 1600, liberado ya de los mongoles, contuvo todas esas zonas y por lo tanto Ucrania no fue un país independiente, sino que estaba dentro del conglomerado, era como una provincia dentro del conglomerado del Imperio Ruso. Entonces, recién el reconocimiento de Ucrania se produce en 1917 y como dice Putin lo hizo Lenin, digamos, para, digamos, conformar, digamos, a los comunistas de ucranianos que estaban en esa zona. Pero finalmente fue absorbida por la Unión Soviética y pertenecía todo al mismo sistema. A partir de la caída de la Unión Soviética se vuelve nuevamente independiente Ucrania, o sea que Ucrania tiene en los últimos 3 siglos una vida independiente de unos 30 años nada más. Esta es la realidad histórica, no quiere decir que no tengan sus derechos. En términos ahora de seguridad, de geopolítica, Putin lo que dice, o sea Rusia lo que dice es: no quiero que la NATO, que se tendría que haber disuelto, me invada mi frontera. Es como si yo pusiera armas en México o en Canadá, armas nucleares, ¿se entiende? Entonces no quiere que Ucrania pertenezca a la NATO y en verdad le asiste cierto derecho que fue reconocido por el expresidente estadounidense Trump. En ese sentido, Trump tenía cierta mejor relación con Putin y en verdad lo que pretendía Trump, digamos, visto desde el punto de vista geopolítico, era acercar nuevamente a Rusia dentro de los aliados europeos, o sea, acercarla a Europa, y en función de poder, digamos, dirimir su potencial con China, digamos, más libremente. Esto tiene un antecedente, que es cuando Nixon y Kissinger entrevistan a Mao Zedong y llegan a un acuerdo con los chinos para aislar a los rusos, o sea, la Unión Soviética. Eso le salió una maniobra que fue buena, porque tampoco hay que olvidarse que entre China y Rusia hay muchas diferencias. Ahora están juntos, empujados por el empuje de la OTAN, están corriendo a Rusia hacia los brazos de China, donde los chinos son económicamente mucho más poderosos que los rusos. Pero en verdad el juego que pretende en verdad Rusia es no ya pertenecer aliado a uno a otro, sino ser más independiente, digamos, que es lo que aspiran todos los pueblos del mundo, en cierto modo. Así que lo que yo digo es que estamos debatiendo en verdad el tema si estamos cerca, si seguimos siendo un mundo unipolar o ahora sería bipolar entre China y Estados Unidos, entre Occidente y Oriente, y un mundo multipolar donde intervenga Rusia, intervenga Japón, intervenga Indonesia, en fin, otros países que también tienen su poderío atómico, inclusive la India, país fundamental en Asia. Y bueno, de eso es lo que queríamos hablar esta noche, digamos, en el curso, y después le vamos a agregar un capítulo de la relación con la República Argentina. Claro, usted señala bien y genera expectativa cuando dice de Perón a Fernández, o de la esperanza a la frustración, y habla de los ciclos electorales, de la pandemia, bueno, es decir, de la frustración a la esperanza, o la esperanza a la frustración. Bueno, en síntesis,
una puntita, digamos, de la situación argentina para desarrollar todo, digamos, completo en la conferencia de esta noche, ¿no? Claro. El título de Esperanza o Frustración es un libro que escribimos, un conjunto de autores, Guillermo Ariza y otros embajadores, en el año 2010. Le pusimos 2010, Esperanza o Frustración. Es un libro concreto, yo tengo el capítulo justamente geopolítico ahí. Y ahora es más vivo que nunca este tema, porque en verdad... y algunos ocultadores de la realidad como Raúl Timerman y otros, digamos, están diciendo de que ya la frustración va a pasar al pesimismo, digamos. Es más grave la situación, lo que están escuchando de la gente, digamos. Y la referencia de Perón a Fernández no lo voy a explicar en términos personales porque es imposible de explicar, se explica a sí mismo, digamos, ¿no? Pero sí voy a explicar los ítems en los cuales la decadencia argentina es bien visible, digamos. Desde esa época, que también tenía sus problemas, yo no voy a ignorar los problemas que tenía el peronismo en sus mejores épocas, pero que fue, digamos, una larga caída de decadencia, visto macroscópicamente, digamos, sin entrar en los detalles de cada uno de los gobiernos, aunque algún comentario voy a hacer, pero no es lo fundamental, no es un problema. Yo no creo que estamos demasiado rodeados de problemas individualistas, digamos, todo es un individuo acá, se han acabado las ideas, se han acabado los partidos políticos, se ha acabado el debate, o sea, todo es, estás con A o estás con B. Y eso es lo que ayuda más a la decadencia argentina. Por lo tanto, digamos, voy a hacer referencia a esas cosas. Cada vez el individuo, es decir, o el hombre, tiene menos incidencia en el contexto general, porque el contexto general le va condicionando al hombre. Y la razón de ser del peronismo, digamos, que ponía en el centro de la escena, la razón de ser del peronismo era el hombre, digamos, ¿no? Indudablemente que estamos en una etapa muy particular, donde hoy lo general va condicionando al individuo y va actuando, ya no va al partido, sino que recibe las encuestas. Sí, claro, claro. No consulta con sus iguales, con sus amigos, sus compañeros, sino que consulta la encuesta, la información del diario, la información de la televisión. Es decir, indudablemente el mundo ha cambiado, pero el hombre sigue siendo el mismo, y la razón de ser del peronismo también. Hace lo que las encuestas dicen que conviene hacer. Mientras que no hacen lo que se debe hacer para arreglar los problemas. Este es el juego. Sí, sin ninguna duda. El peronismo tenía una forma de expresar su doctrina que era la organización es libre del pueblo. Es muy interesante esa organización, porque revelaba que primero que no era individualista. El problema de la solución de los países, de la gente, de su población, no es un problema individual, como pretende el boom del momento, Milei. Milei es el Thatcher argentino, porque la señora Thatcher lo dijo con brutalidad, pero sinceramente, lo dijo lo que ella creía, que es que decía, no hay sociedades, hay individuos, o sea que el individuo tiene que resolver todo. Y eso es lo que expresa Milei en su propuesta, digamos, no tiene una propuesta hacia la sociedad, tiene una propuesta hacia los individuos. Por lo tanto va al fracaso, a la larga esto es indudable, por más que lo que pasa es que tiene un éxito relativo por el fracaso de toda la política actual, digamos. Entonces, volviendo a la organización El Libre del Pueblo, entonces, primero hace falta, es la disyuntiva que propone el peronismo, que no es una salida individualista, ni es una salida estatista. Porque ese es otro error que se comete, digamos, ayudado por muchos peronistas que lo dicen así. Que el peronismo es estatista. No, claro, que el Estado te tiene que resolver todo. El Estado te resuelve. Esa es la variante izquierdista, digamos, infantil del peronismo, que dice eso. Bueno, el Estado te ayuda, el Estado presente. El Estado es necesario, pero para las cosas fundamentales, no para todo. Para todo no sirve. Entonces, el peronismo no es ni estatista ni es individualista. Es una propuesta, digamos, con un conjunto de ideas que no podemos seguir usando las mismas bases que teníamos en el 40 y tanto o en el 70 y tanto, sino que hay que actualizar la realidad
de los medios de comunicación, o sea, de la influencia de las tecnologías actuales y la influencia ahora de la geopolítica, no de la geoeconomía, no del consenso de Washington, que era economía pura. Ahora estamos en la geopolítica. Y la geopolítica tiene algunas reglas que hay que cumplir. Entre ellas, no alabar a nadie. Hay que ser lo que uno es. Así es. Y decir lo que uno quiere. Porque el otro no te entiende, no sirve la alabanza. Yo creo que de la geopolítica, digamos, con una visión internacional, yo lo desafío y creo que en las próximas horas o los próximos días vamos a encarar y vamos a volver a conversar sobre la geopolítica nacional desde el punto de vista de las regiones. Es decir, acá hubo un ministro de Economía que fue Cavallo que habló de lo inviable de algunas provincias y habló de regionalizar. Analizar, ¿no? Es como que pensemos qué hacemos entre Chaco, Corrientes, que hoy cruzábamos el puente y veíamos que está todo unido. Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Misiones, es decir, temas comunes y hasta producciones muy parecidas. Habrá que ir pensando en el desarrollo de la Argentina con una visión regional. No solo eso, sino también puede involucrarse a sectores más allá de la frontera, que son también hermanos, digamos. Te cambié de eje porque eso no es lo que vos tenías pensado. eso no pensaba hablar, pero digamos, da para otras charlas, digamos. Seguramente vamos a andar recorriendo juntos la región por Santa Fe, Entre Ríos. Cómo no, va a ser un gusto. Corrientes. A Formosa tenemos que ir sin ninguna duda, que es una gran provincia. Así es. Bueno, Atilio, a tus órdenes. Gracias y reitero, esta noche, jueves 24 a las 19:30 horas, en la Universidad Popular Mitre y Santa Fe. Correcto. Lo esperamos. Muy bien. Gracias. Esperamos a todos. Gracias.